no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Nuestra sabiduría nos lleva a entender que lo que nosotros decimos es lo que vale. Cuando a veces le decimos a alguien, no seas cabezón, ¿por qué se lo decimos? Porque está sabio en su propia opinión. Dice el capítulo 16, verso 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Todos los caminos del hombre, capítulo 16, verso 2 de Proverbios, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus, o pero Jehová, en otras traducciones dice, pesa los corazones. Para nosotros, cuando tomamos un camino y estamos ya dentro de nuestra autosuficiencia, dentro de nuestro auto, que vamos caminando completamente confiados en que ese camino es el que sirve, el que vale, y no damos libertad al Espíritu de Dios para que cambie o para que transforme, para que nos diga realmente dónde debemos de estar, por qué tenemos que estar. Somos sabios en nuestra propia opinión, pero el Señor ve los corazones, ve lo que hay dentro, ve cuál es el error, ve cuál es la situación personal. Muchos toman sus decisiones en la iglesia de no asistir a esta iglesia y de ir a otras y pertenecer a otras como miembro, y también dentro del mal muchos pues terminan su parte de rehabilitación, o sin terminar pues toman sus decisiones de marcharse, pero algunos intentan autoconvencerse. Esa es la autoestima personal que tenemos, que es que todavía terminamos por autoconvencernos, y por eso terminamos diciendo que mis caminos son limpios, o sea, mis caminos son los correctos, porque terminamos autoconvenciéndonos. Es psicología, los mentalistas utilizan la psicología, se adentran en la mente y pueden llegar a hacer que tú pienses y que tú reacciones con tu mente, pero lo que está dentro de tu alma, lo que está dentro de tu corazón, ahí no puede alcanzarlo ningún hombre, eso lo alcanza Dios. Por eso el Señor pesa el espíritu, por eso el Señor pesa el corazón, porque sabe lo que hay dentro. Y aunque nuestra autosuficiencia nos lleve a negarle, aunque nuestra autosuficiencia nos lleve a decir no hay Dios, porque resolvemos con nuestros valores, con nuestras culturas, con nuestra política, con nuestra economía, etcétera, etcétera. Un capítulo más dice, capítulo 26 de Proverbios, verso 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo alguien que no va para el agua y que está ya tan acomodado en su posición que siempre va a ser más listo, o se cree más listo, más sabio que 7 que realmente sepan aconsejar? O sea, que vengan expertos, que vengan, psicólogos, que vengan profesionales, que venga gente que sabe aconsejar, y uno en su propia vagueza es más sabio en su propia opinión. Así muchos viven en esa vagueza mental, de no querer recibir la corrección, de no querer recibir el cambio, de no querer recibir muchas veces el trato de Dios, pues la majestad de Dios que viene también a tratar nuestra vida, no solamente a bendecirnos, porque ya estamos suficientemente bendecidos, hermanos. Pero también la palabra de Dios viene a quitar nuestros actos personales. Que sepas que Dios no te va a elegir a ti por lo bueno que seas, por el valor que tengas tú, ni por el valor que tú tengas para Dios. Él no te va a elegir por eso, ni porque tú tengas propósitos propios. Muchas veces he escuchado, y yo pues me he entristecido en cierta manera en algunas iglesias o ministerios o predicadores, el lanzar mensajes acerca del tú sí que vales. ¿Sí? Tú sí que vales, tú sí que puedes, tú lo puedes hacer, tú. Sí, luego ponen a lo mejor la coletilla de con el Señor, pero eres tú, ¿sabes? Eres tú el que puedes. Tú puedes cumplir tus sueños, tú puedes desarrollar el ministerio
autoconfianza, de autoestima tan especial, pues nos lleva a tener pues esa nebulosa de creernos ser lo que no somos. Y el Señor nunca nos va a escoger por lo que tú o yo podamos hacer, sino que Él prefiere coger las vasijas rotas, las murallas, prefiere derribarlas, prefiere quitar las grietas de nuestro corazón y rehacer algo nuevo, completamente nuevo. Ya no se puede echar vino nuevo en un odre viejo, ya no puedes reparchear tu vida, no puedes estar reparcheándola. Por eso el Señor lo que sí desea muchas veces es llevarnos hasta el final de nuestra autosuficiencia. Y cuando nos lleva hasta el final de nuestra autosuficiencia, decía Job, y también lo decía David, que se sentían como gusanos delante de Dios. Era tal la majestad de Dios y veían tal su pequeñez, su falta de sabiduría, su falta de autoridad. Se veían tan pequeñines que se veían y se autodenominaban gusanos. Hermanos, cuando Dios viene y quita toda nuestra autosuficiencia, realmente llega ese momento donde te sientes poca cosa, y estás esperando que algo venga a cambiar tu interior, pero no lo hará el hombre, no lo hará tu autoestima. Hermanos, cuidado con motivar a la gente con autoestimas, con falsas esperanzas, con falsos elogios, con críticas favorables o desfavorables. Cuidado con motivar a la gente sin la palabra de Dios. Echemos mano de la palabra y echemos mano sobre todo de lo que Dios quiere para cambiar nuestra autosuficiencia, para que Él ponga sus planes, para que entonces venga y diga, ahora puedo escogerte, porque ahora te desecho. Y como te desecho, entonces puedo empezar yo cosas nuevas. El tiempo hace... yo creo que el tiempo nos hace... habéis escuchado esa expresión de eres perro viejo. ¿La habéis hecho? ¿No? O te crees fuerte en ti mismo, eres fuerte en ti mismo. Yo no sé si habéis escuchado esas expresiones. ¿Qué entendemos por un perro viejo? Ya se lo sabe todo. Sí, a veces el tiempo va pasando y el tiempo ministerial, el tiempo de iglesia, el tiempo pues nos lleva a ser perros viejos, y así Dios difícilmente va a poder hacer nada con nosotros. Muchas veces nos vemos tan metidos en nuestros planes que se nos olvida cuál es la voluntad de Dios, o que se nos olvida cuál es el plan de Dios. Bueno, Sansón tuvo una gran fuerza, sí, una gran vitalidad, un don que Dios le dio, pero él se olvidó al final, al cabo, de dónde venía ese don. Realmente ese fue su pecado. Se olvidó de la gracia de Dios, se olvidó de quién había dado el don, se olvidó de dónde venía ese poder y esa fuerza. Y luego pues ya fue pasto de sus errores. Y lo que le llevó a esa situación fue su arrogancia. Cuando leemos la historia de Sansón, lo que vemos es que es una situación de arrogancia, incluso de vacilón, de vacilar ahí con Dalila, y de vacilar con los ejércitos, y de vacilar con los guardias, y como diciendo yo puedo superar esto. Y al final pues su arrogancia le llevó a dar sus fuerzas al enemigo. Y a veces pensamos que porque alguien muestra un buen don o una buena capacidad natural llegará a ser un buen cristiano, hermanos. Y no es así. Yo creo que nosotros hemos cometido muchas veces errores en nuestro ministerio, en iglesia, en nuestro ministerio de hermano, pues poner a cargo de ciertas cosas personas que han tenido talento, pero que no han tenido espíritu. Y tarde o temprano ese talento pues ha estado falto de gracia, ha estado falto de unción. Y bueno, yo creo que todos en algún momento hemos cometido ese error de incluso creer que nuestro don ya era útil, y nos hemos olvidado del don de Dios y hemos utilizado el nuestro. Al contrario, nuestras posibilidades, nuestros caminos, nuestra autosuficiencia, nuestro poder propio no sirve para nada.
en las manos de Dios, es que no sirve para nada. Dios lo que hace es cambiar. De hecho, nos lleva hasta la situación que le llevó a Pablo. Y así reflexionaba Pablo diciendo: porque el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la... Y él era consciente de que cuando más humillado estaba, cuanto más hay poquita cosa se sentía, pues el Señor le decía: yo no te voy a quitar en medio de los problemas, ni tu aguijón, ni te voy a quitar tu situación personal, pero sí te voy a dar mi gracia para superarlo. Hermanos, cuando estás en medio de la debilidad, venimos ahora de estar unos días de enfermedad, todavía seguimos con algunos coletazos, y ha venido virus de gastroenteritis, de bronquiolitis, de gripe, y de a muchos hermanos de la iglesia, del ministerio. Y cuando nos lleva el Señor a la debilidad, pues ¿para qué es? Pues para que nos agarremos más a Él, para que nos agarremos más a Él. Pues sí, a veces nos lleva el Señor a esa debilidad y quita un poco nuestras fuerzas. Su amor por nosotros es más grande de lo que pensamos. Por eso Él mismo se ve en la obligación de derrumbar nuestra autosuficiencia, de destruir nuestras maquinaciones humanas, de rescatarnos de lo que puede ser una destrucción segura, de rescatarnos de nuestra propia torre de Babel, que vamos edificando siempre en alto, y en alto, y en alto, y en alto. Y a veces el Señor quiere que estemos al raso, a pie de guerra, a pie de batalla, confiando en sus fuerzas, confiando en su poder, confiando en su majestad. Cuando nos sujetamos de alguna manera en esa fe al Señor, pues entonces Él empieza a mostrarnos sus veredas. Te das cuenta que en medio de esa sencillez, de esa humildad, pues te va mostrando realmente sus caminos. Y ya pues te vas dejando de tantos egos, de tanta profesionalidad, de tanto estatus, de tanto gobierno propio, de tanto raciocinio humano, y empiezas a ver más la gracia de Dios. Él quiere quitar un poco nuestra humanidad. Hoy el mundo ve la humanidad como algo normal. En cuanto hay algún gesto humano, así como que ves todos los programas van ubicados, todos los programas que tienen audiencia van ubicados hacia los sentimientos. ¿Os habéis dado cuenta? Ponéis la tele y todos los programas de la televisión, la gran mayoría van ubicados a los sentimientos, aunque sea un programa de cocina. Es un programa de cocina, pero va hacia los sentimientos del público. ¿De quién ganará? ¿De quién echará? ¿De quién era mejor? ¿De quién era peor? ¿De quién sufría más trabajando? ¿De quién sufría menos? ¿De a quién le daba la gloria? ¿De quién se la quitaba? ¿De a quién? Todo moviendo los sentimientos. Y el Señor quiere contrarrestar nuestra parte humana y contrarrestar todos esos sentimientos para poner verdad, para poner su juicio y su verdad, pero para realmente pues cumplir con sus planes en que nuestra autosuficiencia nos lleve a manos derroteros. Terminamos leyendo el último versículo, Proverbios 20:24, dice la palabra del Señor: de Jehová son los pasos del hombre, del Señor son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Si el Señor ya tiene planes, si son suyos los pasos, o sea, si la humanidad está creada por Dios, si el ser humano está creado por Dios, si la existencia y el fin del mundo está en manos de Dios, ¿qué nos creemos a veces? Del Señor son los pasos del hombre. Ni siquiera un pelo de nuestra cabeza cae sin su consentimiento. Y el Señor sabe que cada cosa que pasa en nosotros pues tiene algún plan. Necesitamos humildad del Señor, romper nuestro orgullo para que Dios haga, para que Dios obre, para que Él tome autoridad sobre nosotros, hermanos. Y romper un poquito ahí con nuestra lucha cerebral y dejar que Dios pues vaya obrando. Cierra tus ojos, ponte de pie esta tarde, vamos a orar al Señor. Señor nuestro Padre, aquí estamos, Señor, en tu nombre, reconociendo, Señor, que muchas veces nos mostramos autosuficientes, y yo creo que esa es el principio de nuestros errores.
creernos que podemos controlar las situaciones, que podemos controlar nuestra vida, pero Señor, no es así. Padre, tú sabes lo que ocurre en cada uno de nosotros. Señor, tú conoces, y te pido, Señor, que en cada mente puedas venir a quitar autosuficiencias, todos los autos personales, nuestros apoyos de la vida, del dinero, de los negocios, de la familia, de nuestra estructura cristiana, eclesiástica. Señor, que cambies rutinas, que cambies festejos personales, que cambies orgullos. Y bueno, Señor, que vayas cumpliendo tu voluntad, Señor. Ayúdanos, no es difícil para nosotros, no es difícil, Señor, pero tú sí puedes cambiar toda autosuficiencia. Bendice a mis hermanos que están orando así, y creemos en tu palabra que hoy tendrá su efecto. En el nombre del Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.